Bien, muchachos. Eh, entonces, veníamos hablando de los sistemas de bases de datos. Vamos a hablar a continuación de la arquitectura del sistema de base de datos. Esta arquitectura, que es la arquitectura ANSI Spark, que es, digamos, una arquitectura formulada por el Instituto Nacional de Estándares Americanos. Es la arquitectura adoptada por los sistemas de bases de datos relacionales. Es una arquitectura de 3 niveles. Como ustedes pueden ver en la figura, pues hay un nivel externo, un nivel medio, que es el nivel conceptual, y hay un nivel interno. En términos generales, vamos a decir que el nivel interno o de gestión de acceso es el que está más relacionado con el almacenamiento físico, o el que está estrechamente relacionado con el almacenamiento físico de los datos en archivos. Ese nivel, digamos que es de importancia particularmente para el DBA, para el administrador de base de datos, que es el encargado, como les decía hace un rato, de garantizar que haya suficiente espacio para la operación de los sistemas de bases de datos. Entonces es el encargado de administrar justamente los espacios dependiendo del tipo de gestor que se esté usando. Y es un poco menos interesante o un poco más transparente para usuarios especialistas o programadores, y mucho menos pues para los usuarios finales, ¿no? Los usuarios finales no tienen nada que ver directamente con el almacenamiento físico. En el nivel conceptual o nivel intermedio, que es el de integridad y coherencia, es donde se define el esquema lógico. Es decir, que ese proceso de modelamiento, del que vamos a hablar en detalle la próxima semana, se ve reflejado en ese nivel medio o nivel conceptual, porque es donde se define la estructura de la base de datos a nivel lógico. Es cómo concebimos o cómo interpretamos la base de datos. Y el nivel externo, o también llamado nivel de usuario o de vista de usuario, es cómo el usuario final percibe la base de datos. Si ustedes se fijan en la figura, se ven varias flechas apuntando a distintas vistas de usuarios, ¿no? Vista de usuario 1, vista de usuario 2, vista de usuario N. Y eso lo que quiere decir es que el nivel externo puede definir tantas vistas como tipos de usuarios haya. Me explico. Hace un rato hablábamos de que en la base de datos de registro académico de la universidad, pues es una sola, pero a ella accedemos todos, profesores, estudiantes, los funcionarios, pero que no todos tenemos las mismas posibilidades o los mismos permisos o privilegios sobre la base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada uno, dependiendo del rol que tenemos en ese sistema, tenemos una vista de usuario distinto en la base de datos. De tal forma que si bien todos accedemos a la misma base de datos, no todos la percibimos de la misma manera. Cuando usted se conecta al sistema con su usuario y contraseña, tiene una visión de la base de datos limitada de acuerdo a sus privilegios y que es distinta de la visión que tengo yo de la base de datos cuando me logueo, cuando me registro o ingreso con mi usuario y contraseña, porque mi perfil o mi rol dentro de ese sistema de base de datos es distinta. Entonces, el nivel externo lo que permite, ya lo vamos a hacer un poco más en detalle, lo que permite es que cada usuario, dependiendo de su rol y de sus privilegios, tenga una visión particular de la base de datos que responde justamente a ese rol y a esos privilegios que tiene asignados. Bien, entonces, bueno, hablemos un poco más en detalle de eso que les acabo de decir, empezando por el nivel externo. El nivel externo, entonces, es el nivel de visión, es el más cercano a los usuarios finales, y como les decía, pues define la forma en que esos usuarios finales perciben la base de datos, de tal forma que hay tantas visiones como tipos de usuario.
Cada visión de usuario final se puede caracterizar como un subesquema, es decir, que la vista de cada usuario final es como si fuera un pequeñito esquema de la base de datos que corresponde justamente a ese rol de usuario final y que responde a esos privilegios que como usuario final tiene. El nivel conceptual, que es el del medio, es justo el mediador entre los otros dos niveles, pues se encarga de los datos almacenados en la base física, en la base de datos física, pero además de cómo ellos se relacionan. Cuando decimos que es una descripción semántica, básicamente lo que queremos decir es que es la interpretación o provee la interpretación del esquema de base de datos. ¿Cierto? Es como yo interpreto la relación de los datos a través de ese esquema que se haya definido. Es decir, que si en el esquema yo tengo una tabla de estudiantes y una tabla de asignaturas, pues el nivel conceptual, además de darme información de esos conceptos que son estudiantes de asignatura, me permite interpretar una relación entre estudiantes y asignaturas. Soporta cada visión de usuario externa, es decir, que la visión de los usuarios externos están soportadas, las visiones están soportadas de acuerdo a la lógica definida en el nivel conceptual para la estructura o el esquema de la base de datos. En términos generales, vamos a decir entonces que el nivel conceptual provee una visión completa de todos los requerimientos y elementos de interés para la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que al estar en el nivel conceptual definida la estructura o el esquema de la base de datos, es como si tuviéramos un plano de la base de datos, ¿cierto? Yo asocio el modelamiento conceptual y en general el nivel conceptual de una base de datos como cuando uno va a construir una casa. Entonces, si usted tiene un lote y usted va a construir una casa sobre ese lote, usted tiene dos alternativas para hacerlo. O usted contrata a alguien, un maestro de obra, que pues, tenga conocimientos de construcción y que empiece a pegar ladrillos y a levantar paredes. O usted puede contratar un arquitecto que haga un diseño de planos para que luego la construcción, el levantamiento de esa construcción, se haga de acuerdo con los planos, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas, al final puede dar un resultado en principio similar. Es decir, si usted contrata a un maestro de obra muy experto y usted le dice cuál es su idea de lo que quiere y el maestro, de acuerdo a esa idea, levanta paredes y construye, pues eso puede quedar bastante parecido a la idea suya original. Pero hacia adelante o hacia el futuro, pues uno tendría que pensar, pues qué tan segura es la construcción que se levanta solo a partir de una idea y no sobre planos, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Hola, ¿se durmieron? Muchachos. Oye, ¿puedes reformular la pregunta que está un poco ambigua, por favor? Sí, les decía que si usted va a construir una casa en un lote, usted tiene dos posibilidades. Una posibilidad es que usted contrata a un maestro de obra, usted le da su idea y el maestro de obra le levanta los muros y le construye una casa. La otra alternativa es que usted contrata a un arquitecto, usted le da su idea y el arquitecto le hace primero unos planos y luego sobre esos planos se hace la construcción. Les digo que al final el resultado, en el mejor de los casos, a simple vista puede ser el mismo, ¿cierto? Es decir, el resultado a sus ojos puede ser el mismo que como lo construyó el maestro de obra solo a partir de la idea o cuando se construye a partir de unos planos hechos por un arquitecto. Pero la pregunta va entonces, entre esas dos alternativas, ¿qué es lo que a usted le da más confianza o más seguridad hacia el futuro?
por medio del arquitecto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando se hace por medio del arquitecto hay unos planos donde se hacen todas las consideraciones del caso, digamos, se analizan todas las situaciones que pueden ocurrir y entonces dependiendo de ese análisis de situaciones, pues se define qué material o de qué forma tiene que ir la estructura de la casa. Cuando se hace solo a partir de la idea, pues en principio puede quedar bien, ¿cierto? O aparentemente bien, pero cuando venga el terremoto, cuando venga el huracán, pues cuál de las dos casas va a quedar seguramente en pie o más fácil queda en pie que la otra. Pues de pronto la que se hizo sobre planos. Eso mismo ocurre en las bases de datos. Usted tiene dos alternativas cuando va a implementar un sistema de base de datos. A partir de la idea, usted empieza a crear una estructura de la base de datos y la implementa. O usted hace primero un modelo y después de que ha validado ese modelo, pues hace la implementación. Entonces, hacia futuro, hacia adelante, ¿qué le da a usted más tranquilidad? Cuando, digamos, el volumen de datos aumenta o cuando se hace un poco más pesado el procesamiento, pues que la que se hizo a partir de un proceso de modelamiento va a tener un mejor rendimiento y la que se hizo solo a partir de la idea, pues probablemente va a tener más fallas. Entonces, eso está relacionado con lo que estamos hablando del nivel conceptual. El nivel conceptual pues permite que usted a partir de ese plano o ese modelo de la base de datos tenga una visión completa de la base de datos y pueda verificar o garantizar que todos los requerimientos, es decir, todas las necesidades que se debían satisfacer con la implementación de la base de datos están cubiertas o no. Y a partir de esa, digamos, de esa certeza o de esa garantía, pues poder operar el sistema de base de datos con mayor tranquilidad. Y eso conlleva entonces a que se incluyan restricciones sobre los datos, ¿cierto? A que la descripción del nivel conceptual no se haga dependiendo de detalles particulares de almacenamiento o de implementación, y entonces ahí entra el concepto de independencia, sino que se hace desde el punto de vista lógico. El nivel conceptual le permite a usted tener una representación estructural de la base de datos desde el punto de vista lógico, sin depender de características propias del almacenamiento. Y tiene asociado un lenguaje de alto nivel, que en el caso nuestro va a ser el modelo entidad-relación, o el diagrama entidad-relación, el que nos va a permitir definir la estructura lógica de la base de datos. Y finalmente está el nivel interno, que es el nivel físico, como les decía ahorita, es el más cercano a la máquina en términos de que es el más cercano al almacenamiento físico de los datos en archivos, y ese interesa particularmente al administrador, al DBA de la base de datos, un poco menos al especialista, pero sí es realmente de dominio del administrador de la base de datos porque es quien debe garantizar que las características físicas para el almacenamiento y operación de la base de datos pues estén garantizadas. De tal manera que con el nivel físico tiene que haber un esquema físico donde se describen los tipos de datos y el tamaño de datos que se van a utilizar, los índices, las estructuras de almacenamiento, y ese nivel físico, a diferencia del nivel conceptual, sí que tiene que estar relacionado con el sistema de gestión de base de datos en particular que se vaya a utilizar. Es decir, que para determinar las características propias del almacenamiento ya se debe haber tomado una decisión de si se va a usar, por ejemplo, Postgres, o se va a utilizar Oracle, o se va a usar SQL Server o el sistema de gestión, porque cada uno tiene en sus particularidades la definición de su esquema físico. Entonces, el nivel interno nos permite describir la forma de cómo los datos van a ser almacenados en términos de esas estructuras de datos particulares, es decir, físicamente en archivos, y se encarga entonces de garantizar que haya espacio suficiente para el almacenamiento de datos e índices, que haya una compresión de datos para optimizar ese espacio de almacenamiento, y adicionalmente debe garantizar técnicas de encriptamiento para que la información o los datos no puedan ser accedidos por terceros, sino a través del sistema mismo de gestión de base de datos, por usuarios con los privilegios
debidamente asignados. Ahora bien, dentro de los objetivos que mencionábamos en las bases de datos, teníamos que uno de los objetivos era garantizar la independencia. Esa independencia se debe dar en los niveles de esa arquitectura de la base de datos. Me voy a volver un poco para recordar el gráfico. Tengo una arquitectura de 3 niveles, con un nivel interno que decimos que es el cercano al almacenamiento físico, un nivel externo que es el que responde a las vistas o a la visión del usuario, cómo el usuario percibe la base de datos, y hay un nivel intermedio que es el nivel conceptual, que es el mediador entre los dos niveles, ¿no? Transforma o conduce las necesidades del usuario externo hacia el nivel interno, hacia el almacenamiento físico, para responder a esas necesidades. Entonces, la independencia de los datos lo que pretende es que haya una independencia física que se da entre el nivel interno y el conceptual, es decir, que la independencia física significa que cualquier cambio en el almacenamiento interno no debe afectar el nivel inmediatamente superior, que es el nivel conceptual, y de igual manera la independencia lógica me pide que en lo posible los cambios en el nivel conceptual no afecten el nivel inmediatamente superior, no afecten el nivel externo. Entonces, regreso acá para mencionarlo más en detalle. Decíamos que la independencia es uno de los objetivos entonces de la arquitectura ANSI Spark. Permite modificar la definición de un nivel sin afectar en lo posible el nivel inmediatamente superior. Eso quiere decir que pues si no hubiese independencia de los datos, pues habría que hacer mucho esfuerzo computacional para cambiar las aplicaciones para que se adaptaran a una nueva estructura. Y ya el costo computacional, pues ustedes saben, porque lo vimos en el curso de FADA. Hay dos tipos de independencia, la independencia física y la independencia lógica. Como les decía, la independencia física lo que pretende es que los cambios en el almacenamiento físico no afecten la forma en que los usuarios y las aplicaciones acceden a los datos. Entonces, me explico. En un ejemplo muy concreto. Si hay un cambio en el servidor de base de datos, el servidor que contiene la base de datos, ese cambio en el servidor no debe alterar las funciones que ejecutan los usuarios finales sobre la base de datos, ¿cierto? Si se amplía, por ejemplo, el espacio de almacenamiento para la base de datos en disco, eso no debe afectar las funciones de los usuarios finales de la base de datos. Esa es la independencia física. Mientras que la independencia lógica lo que busca es que los usuarios finales no se vean afectados por cambios en la estructura lógica de la base de datos. Entonces, por ejemplo, que si se elimina una tabla, los usuarios finales no se vean afectados por la eliminación de esa tabla. Que si se agrega o se quita un atributo de una tabla, una columna de una tabla, el usuario final no se ve afectado por ese cambio. ¿Ok? Eso sería la independencia lógica. Entonces, a partir de esas dos explicaciones, yo quisiera escuchar la opinión de ustedes acerca de cuál creen ustedes que es la independencia más difícil de lograr. ¿La física o la lógica? ¿Qué dicen? Muchachos, es muy importante que ustedes en el curso participen, digan lo que se les ocurra, pero que se manifiesten, que aquí no hay problema en equivocarse, aquí hay más problemas cuando uno no participa. Yo creería que la lógica de pronto, pues de pronto como usted dice, al modificar o eliminar columnas o lo que sea,
pues también implica el ¿sí? código, ¿no? De la interfaz. Entonces sería como difícil mantener eso, como llevar a la par lo que es la interfaz y la base de datos. Es exactamente la independencia lógica, muy bien. La independencia lógica es la más difícil de lograr, porque como tú dices, si uno elimina, por ejemplo, en un caso extremo, uno elimina una tabla, pues esa tabla que estoy eliminando se alimentaba con información que normalmente viene del usuario final. Entonces, si yo la elimino, pues es muy difícil que no hayan usuarios finales que sean afectados porque pues ya hay información que no van a poder almacenar ahí. O hay usuarios que consultaban información que estaba en esa tabla. Entonces, si la elimino, es muy difícil que no haya usuarios que sean afectados porque ya no van a tener disponible esa información, ¿cierto? Lo mismo, si creo un nuevo atributo o si creo una nueva tabla, pues ese atributo o esa tabla se va a llenar con información que normalmente viene de un usuario final. Entonces, se va a ver afectado, no negativamente, pero afectado porque va a tener que generar información para almacenar allí. Mientras que la independencia física es más fácil de lograr porque como esa es transparente para el usuario final, pues ustedes, por ejemplo, hacen sus transacciones a través de el sistema de registro académico y ustedes no se dan cuenta en qué momento han cambiado de servidor o en qué momento el espacio del servidor se aumentó o no. Eso es transparente para ustedes. De tal forma que la independencia física es más fácil de lograr y la lógica, como tú decías, pues es mucho más complicada. No, a veces no es posible lograrla. Muy bien. Sigamos. Entonces, bueno, en general, la metodología de diseño e implementación de las bases de datos se representa en este flujograma que están viendo ustedes allí. Entonces, y retomo algo que ya les había dicho hace un rato, y era que ustedes tienen dos posibilidades cuando van a construir bases de datos. A partir de una idea, se sientan y crean tablas y amarran esas tablas como se les va ocurriendo o hacen un proceso detallado de diseño. Al final, el resultado a primera vista puede ser el mismo, ¿cierto? Más rápido el que no hacen un diseño, sino que se sientan y crean tablas, pero hacia adelante, pues ese proceso de implementación de la base de datos que no sigue un proceso de diseño detallado, pues va a tender a colapsar, mientras que el que se logra a través de un proceso detallado de diseño, pues va a ser mucho más robusto. Y ustedes como profesionales, pues tienen que apuntar a el desarrollo de un sistema de base de datos siguiendo el proceso formal de diseño. Ese proceso formal de diseño hasta su implementación, como les decía, es el que se describe en este flujograma, y este flujograma finalmente casi que resume lo que vamos a trabajar en este curso, ¿no? Todo empieza, digamos, con un problema que hay que solucionar. Repito, problema no necesariamente en el significado catastrófico de la palabra. Un problema es una necesidad que hay que satisfacer, que un usuario tiene que satisfacer. Esa necesidad se expresa en un conjunto de requisitos o de requerimientos, que es lo que el sistema debe proveer para satisfacer esa necesidad o para satisfacer ese problema. Es decir, que el origen es un problema. El problema queda expresado en términos de los requisitos que debe cumplir el producto que ustedes van a implementar, ¿cierto? Es lo que determina, particularmente los funcionales, determinan qué es lo que su producto software, y particularmente en este caso la base de datos, debe permitir, cuáles son las funciones que debe permitir la base de datos, ¿cierto? Y a partir de esas necesidades especificadas como requisitos o como requerimientos, empieza el proceso particularmente de diseño. Nosotros vamos a hablar ahorita en esta clase, pues un poco a manera introductoria de lo que son los requisitos o los requerimientos. Sin embargo, ese es un tema del curso de desarrollo de software, es decir, en desarrollo de software es donde ustedes en detalle van a entrar a trabajar esa parte. ¿Ok? ¿Qué días tienen ustedes la clase de desarrollo de software? Los lunes. O sea que ya tuvieron ayer. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Y el profesor les dijo algo de proyectos?
No, que la otra semana. Ok, listo, muy bien. Sigamos entonces. Entonces, todo parte de la especificación de requisitos, ¿cierto? Que es, digamos, la forma de abstraer el problema. Y a partir de esos requisitos, entonces tenemos que llevar a cabo una etapa de diseño conceptual, que es entender esos requisitos, entender qué es lo que el sistema de base de datos tiene que hacer o tiene que garantizar, y a partir de entenderlo, pues empezar a diseñarlo como el arquitecto diseña el plano de una casa. Usted en el diseño conceptual tiene que empezar a hacer el diseño del plano de la estructura o del esquema de su base de datos, garantizando que los problemas de redundancia en lo posible no aparezcan o que por lo menos se hayan minimizado. El resultado de ese proceso de diseño conceptual es el esquema conceptual. El esquema conceptual es una representación gráfica de la estructura de la base de datos. Es decir, que es como el plano, ¿ok? Que lo vamos a hacer con la metodología del diagrama entidad-relación. Una vez tenemos el esquema conceptual, entonces ese esquema conceptual, como es una representación gráfica, pues hay que llevarlo a algo que pueda ser implementado. Y ese algo es la etapa de diseño lógico. En el diseño lógico es cuando nosotros cogemos el plano de la base de datos y lo transformamos, para el caso del sistema de bases de datos relacional, en un conjunto de relaciones o tablas, es decir, en el conjunto de tablas que deben ser implementadas en el sistema de gestión de base de datos. Como yo les decía hace un rato, esta primera parte, esto es un proceso mental. Es decir, cómo usted interpreta los requisitos y cómo si usted cranea para que esos requisitos se cumplan en el esquema conceptual de la base de datos, es un proceso mental. No hay una fórmula, no hay un algoritmo. Eso depende de su capacidad de análisis, de su experiencia, de su experticia, de su buen olfato como ingeniero para poderlo hacer. Sin embargo, y sobre todo en modelos muy complejos donde hay muchos requisitos, pues por más que usted tenga buen olfato, tenga experticia, tenga experiencia, tenga buena capacidad de abstracción, pues al final pueden quedar cositas ahí que no funcionan muy bien y que cuando se transforman al diseño lógico, es decir, al conjunto de tablas que van a ser implementadas, pues se arrastran, ¿no? Unos problemitas normalmente asociados con redundancia que se pueden arrastrar. Entonces, una vez hemos cubierto la etapa del diseño lógico, se ejecuta el proceso de normalización. Y normalización, como les decía, es un refinamiento del diseño lógico. Es como hacer una revisión de que su diseño lógico cumple unas ciertas características que garantizan que la redundancia sea, si no se ha eliminado completamente, por lo menos se ha minimizado a la más pequeña expresión. ¿Ok? Es decir, que la posibilidad de redundancia sea mínima. De tal manera que la normalización es un conjunto de reglas que usted tiene que verificar que se aplican en el diseño lógico y cuando no se cumplen, pues hay que transformarlo hasta que se cumplan. ¿Ok? Una vez ejecutado el proceso de normalización, entonces, pues tenemos un esquema lógico y ese esquema lógico ya es el conjunto que definitivamente va a ser implementado, el conjunto de tablas que definitivamente va a ser implementado en el sistema de gestión de base de datos. Después de que tengo el diseño lógico, pues entonces viene la etapa de diseño físico, ¿cierto? Que este es, digamos, tarea del DBA. Y en el diseño físico, pues ya es determinar cuál es el espacio requerido de almacenamiento y cuáles son las características propias de las estructuras de datos para el almacenamiento físico de los datos en archivos. Entonces, en ese orden de ideas, esta primera parte, esto es solo conceptual, entonces esto es independiente del tipo
de sistema de gestión de base de datos a utilizar. Luego en esta parte ya se debe definir cuál es el sistema, se define el tipo de sistema de gestión de base de datos a utilizar, es decir, si se va a usar un modelo relacional o un modelo orientado a objetos o el que sea. Sabemos que en este curso va a ser el modelo relacional. Y aquí, pero no particularmente, pero no el, o digamos, no la herramienta particular. Pero no la herramienta. Y en esta última parte ya tengo que definir la herramienta a usar. Es decir, aquí es ya cuando se define si se va a usar Postgres o si se va a usar Oracle o si se va a usar MySQL o bueno, en fin. Porque dependiendo del sistema de gestión de base de datos que en particular se vaya a usar, pues es que se definen las características propias del almacenamiento físico. ¿Ok? Esto, como les decía, pues resume en gran parte lo que es el curso que tenemos que ver este semestre. Ahora bien, yo les decía que pues todo proceso de desarrollo de software parte de un problema que hay que resolver y el problema entendido como una pues, necesidad que hay que satisfacer para un usuario. En ese orden de ideas, esa necesidad finalmente queda traducida o expresada en términos de un conjunto de requisitos que deben ser especificados. Ahora, ¿qué implica especificar requisitos? Es un proceso, como dice allí, en el que se establecen los servicios que el cliente requiere de un sistema y las restricciones sobre las cuales debe funcionar y ser desarrollado. Es decir, que la especificación de requisitos lo que busca es definir de manera precisa, de manera concreta, qué es lo que el sistema debe hacer. Pero ojo, es muy importante que sea de forma concreta, de forma precisa. Es decir, que no dé lugar a ambigüedades, es decir, que no dé lugar a diferentes interpretaciones. Me explico. Si estoy creando la base de datos académica para una institución educativa y un requisito es manejar la información de los estudiantes, uno no podría decir o no estaría bien decir registrar la información de los estudiantes. ¿Por qué creen que expresarlo de esa manera no es correcto? ¿Quién me dice? Es decir, el sistema debe registrar la información personal de los estudiantes. Esa no es una forma correcta de expresar un requisito. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no es correcto? Porque por información, pues pueden ser muchos datos diferentes. No hay algo conciso. Sí. Exactamente, Cristian, muy bien. Porque cuando yo hablo de información personal, pues información personal es muy amplio, puede ser cualquier cantidad de cosas. Es decir, hay unos datos que, digamos, en principio para todos es claro que es parte de la información personal, ¿no? El nombre, los apellidos, el documento de identidad, clara, digamos que es muy claro que para todos que es información, parte de la información personal. Pero hay otros datos que puede que sí, puede que no. Es decir, que depende de la necesidad del usuario si se incluyen o no. El tema, por ejemplo, del sexo, el sexo puede ser, es parte de la información personal, en algunos contextos puede ser necesario, en otros no, ¿cierto? La dirección o el teléfono, en algunos contextos puede ser necesario, en otros no. La fecha de nacimiento, en algunos contextos puede ser necesario, en otros no. Entonces, cuando uno habla simplemente de información personal, para poner un ejemplo, pues queda tan amplio que no hay un criterio único que defina qué es la información personal. Entonces, el analista puede tomar como información personal el documento de identidad, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento solamente. Pero puede ser que el cliente necesite además que eso tenga el sexo, que tenga la fecha de nacimiento, la ciudad donde nació, por ejemplo, la dirección y la ciudad de residencia.
Cuando los requisitos no quedan definidos de forma concreta, de forma precisa, entonces empiezan a aparecer una cantidad de choques o de inconformidades entre el equipo desarrollador y el cliente. Y ese es un problema realmente del analista. El analista de requerimientos es el que debe ser muy cuidadoso en cómo lo especifica, porque una vez los requisitos estén aprobados, pues eso es a lo que están obligados ustedes a cumplir. ¿De acuerdo? Si un requerimiento queda expresado de forma amplia o de forma ambigua, pues cada una de las partes va a hacer una interpretación del requisito desde el lado que más le convenga, ¿cierto? No estoy seguro si lo tengo ahí más adelante en una diapositiva, pero por ejemplo, si hay un requisito ambiguo, que es el de registrar la información personal de los estudiantes, pues el analista puede interpretarlo de la forma que más le conviene, que es lo que menos trabajo le genere, ¿no? Menos datos. Pero el cliente puede interpretarlo de la forma que más le conviene, que es la forma en que más provecho le saque. Entonces, a eso es a lo que yo apunto cuando siempre les doy como recomendación que los requisitos o en general los requerimientos deben estar expresados de forma concreta. Entonces, en lugar de decir registrar la información personal de los estudiantes, pues el requisito debería decir de los estudiantes se debe registrar documento de identidad, tipo y número de documento de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, dirección de residencia, ciudad de residencia, teléfono de contacto. Entonces ahí ya está expresado de forma concreta y ahí ya no va a haber lugar a discusiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Sí. Sí, profe. Por eso decimos entonces que la especificación de requisitos es una de las etapas más críticas en el proceso de software, porque es donde se determina qué se va a realizar y como les decía a ustedes y en parte de lo que ustedes van a seguramente ver en la documentación en desarrollo de software, pues eso tiene que ir aprobado por el cliente y eso es a lo que se van a comprometer. Hay un estimado de que más del 30% de los proyectos de software fracasan por culpa de los requerimientos que no quedaron bien expresados. Ahora, ¿cómo medir el éxito de un producto de software o la calidad de un producto de software? Normalmente la calidad se mide en términos del grado en que ese producto cumple con el objetivo para el cual fue requerido. Y esa medición normalmente se hace en función de los requisitos. Es decir, pues si yo tengo definido una lista de X cantidad de requisitos, pues en la medida en que el producto finalmente cumpla con esos requisitos, podemos hablar del éxito del producto. ¿Ok? En la medida en que la proporción de cumplimiento de los requisitos disminuya, pues la calidad y por lo tanto el éxito del producto va a disminuir. Hay una cierta dificultad y es que normalmente los requerimientos tienden a ser inherentemente dinámicos, es decir, que tienden a cambiar, sobre todo en ciertos contextos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en el desarrollo de un producto o de un módulo de una aplicación contable, por ejemplo, en el caso concreto colombiano, los requerimientos de las aplicaciones contables en Colombia tienden a ser dinámicas. ¿Por qué? Porque la legislación está cambiando todo el tiempo. Entonces ocurre mucho que en el desarrollo de una aplicación o de un módulo contable, cuando ya se esté terminando, ya hay una nueva legislación o ya algo cambió en la ley o una reforma tributaria y eso implica que pues, hubo requerimientos que cambiaron y hay que adaptarlo. Hay otros que son menos dinámicos, pero en general los requerimientos tienden a ser dinámicos. Por lo tanto, digamos, una buena alternativa en la ingeniería de requisitos es que el proceso sea pues, preciso, pero al mismo tiempo permita tener la flexibilidad para ir adaptando los requisitos en la medida en que estos vayan cambiando y parte de eso está garantizado de alguna manera en las metodologías de desarrollo de software, en las metodologías ágiles para el desarrollo de software. Un requerimiento o requisito de software entonces define las funciones o capacidades o atributos que el sistema de software debe contar y por lo tanto representan factores o bien de calidad o de datos de entrada o describen cómo se comporta un sistema.
¿cierto? Por ejemplo, un requisito en la aplicación académica, o sea, en la aplicación para el software académico de la universidad es describir cómo se calcula, por ejemplo, un bajo rendimiento académico. Entonces ahí hay un proceso. Entonces, un estudiante tendrá o estará etiquetado, se le asignará un bajo rendimiento académico, ¿cuándo? Y entonces ahí se define el proceso y eso es parte del requisito. En general, toda la especificación de requisitos pues inicia con una definición general. Viene una especificación concreta. Esa especificación concreta van a ver ustedes que define unas entradas, define una función, define un conjunto de restricciones. Una vez la especificación se ha dado, se hace una validación. Esa validación normalmente se hace con el cliente, quien es el que determina si efectivamente esos requisitos responden a sus necesidades. Cuando hay conflicto, entonces tiene que haber una negociación. ¿Por qué se puede dar un conflicto? Por ejemplo, porque el requisito, como lo expresó el analista, no responde exactamente a las necesidades del usuario y eventualmente modificarlo puede generar un costo en términos de tiempo o de complejidad del desarrollo. Entonces hay que entrar a negociar con el cliente. Y dependiendo del resultado de la negociación, pues vuelve e inicia el ciclo. Los requisitos se clasifican en requerimientos funcionales y los no funcionales. Los funcionales, como su nombre lo indica, pues están asociados con las funciones o los servicios propiamente dichos que debe proveer el sistema, mientras que los requerimientos no funcionales están asociados con las restricciones sobre la funcionalidad. Esas restricciones pueden estar en términos del tiempo, del proceso de desarrollo, de los recursos o del dominio. Me explico. Restricciones de tiempo. Pueden ser de tiempo de desarrollo, entonces poner un tiempo límite para el desarrollo, pero pueden ser en tiempos de respuesta, que podría ser un ejemplo el caso de que el sistema debe generar o debe producir el listado de los estudiantes de bajo rendimiento o con bajo rendimiento académico en un tiempo que no exceda y hay que poner un parámetro. Uno no debe usar expresiones como rápido, veloz, lento, eficiente, porque eso no es medible. Hay que ponerlo en términos medibles. Sobre el proceso de desarrollo, por ejemplo, un requerimiento podría podría estar en función de determinar el tipo de herramientas que se van a usar, que debe hacer uso de herramientas libres o que no requieran licenciamiento, por ejemplo. Otros requerimientos no funcionales están en términos de exigir, por ejemplo, que la aplicación utilice los colores del manual de imagen corporativa de la organización. Eso es un requerimiento no funcional porque no es una función o no afecta a un servicio del sistema, sino que es una restricción sobre una característica. En fin, y eso está asociado ahí como con el dominio del negocio. Algunos ejemplos entonces de requisitos. Por ejemplo, el sistema debe almacenar la información de los pacientes, identificación, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y género. Si ustedes se fijan, ese requisito está de forma precisa. Si lo hubiéramos dejado solo hasta la información de los pacientes, pues entonces estaría mal expresado, ¿cierto? Sería ambiguo. Pero aquí a continuación se define qué información de los pacientes es que se debe almacenar. Y entonces ahí yo puedo, a partir de esa lista, poder determinar cumple o no cumple, dependiendo de si está o no está permitiendo almacenar la identificación o los nombres o los apellidos o la fecha de nacimiento o el género. El sistema debe permitir consultar la historia clínica de un paciente por medio de su identificación. Entonces, ese requerimiento parte del hecho de que ya hay un dato que es historia clínica que debe estar definido en otro requisito, ¿cierto? Y está especificando una restricción, y es que la consulta se hace a través del número de identificación del paciente. Entonces, está bien especificado.
El sistema deberá registrar cualquier acceso o modificación sobre una historia clínica. Entonces, bueno, ¿qué les parece a ustedes ese requisito? ¿Está bien o no está bien o se puede mejorar? ¿Quién dijo yo? A partir de la próxima semana voy a traer la ruleta rusa, que es una ruleta donde va a tener los nombres de todos ustedes y al azar los voy a poner a participar. Porque tenemos que hacer esta clase un poco más dinámica. No puedo ser yo el que esté hablando todo el tiempo. O los mismos 3 o 4 los que estamos hablando todo el tiempo cuando hay 19, ya me volaron unos. Cuando hay 19 personas conectadas, muchachos. Pilas, pues. ¿Qué opinan de ese requerimiento? Digan Pues, cualquier cosa. indicar ¿dónde registrarlo? ¿O sea? Bueno, digamos que el dónde no tanto porque pues, en la base de datos, ¿no? La base de datos que está, eso no tendría tanto problema. Y en principio, bueno, digamos, está medianamente bien. Registrar cualquier acceso o modificación sobre la historia clínica. Eventualmente se podría especificar pues, ¿qué se registran? ¿Vale, Juan Camilo? No tanto el dónde, sino más bien el qué. ¿Qué registrar del acceso? Es decir, ¿qué voy a registrar del acceso? ¿Quién lo hizo? ¿En qué momento lo hizo? ¿Desde dónde lo hizo? Eso podría mejorar un poco el requerimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Bien, entonces los requisitos o requerimientos definen las propiedades y restricciones del sistema a construir o sobre el proceso que lo va a construir. En el caso de los requerimientos no funcionales, eventualmente tienden a ser más críticos que los funcionales, dado que sobre todo los que están asociados con características propias, digamos, de las plataformas donde van a funcionar, si no se cumple, pues pueden hacer que el sistema sea inútil. Yo no sé si ustedes han llegado a escuchar o han tenido la experiencia, por ejemplo, o si tienen amigos contadores y han escuchado todos los problemas que tiene la plataforma de la DIAN. ¿Alguien ha llegado a escuchar algo sobre los problemas de la plataforma de la DIAN? Bueno, si no lo han escuchado, más o menos les cuento rápidamente. La DIAN tiene un sistema que se llama Muisca y resulta que ese sistema no corre ni en todos los navegadores, ni en todas las versiones, ni en todas las versiones de Java. Entonces, esas restricciones asociadas con la plataforma, que son requerimientos no funcionales, pues hacen que en muchos casos el sistema sea inútil, porque si vos no tenés el navegador, ahorita creo que funciona un poco mejor en todos, pero hasta hace un poco tiempo solo funcionaba en versiones de Internet Explorer con una versión particular de máquina virtual de Java. Entonces un contador cuando tenía que montar su información, tenía que, si tenía una versión actualizada o tenía que desactivar que se actualizara la versión de la máquina virtual de Java porque si se modificaba la versión que exigía el Muisca de la DIAN, entonces pues no le iba a funcionar. Entonces, miren que ese tipo de restricciones no funcionales hacen que ese sistema, que además es tan importante, se vuelva inútil. Y ustedes, si no lo han escuchado, pues seguramente más adelante, cuando ustedes tengan que declarar renta o tengan amigos contadores, se van a dar cuenta que en los periodos de declaración de renta, el sistema colapsa y la gente tiende a tener muchos problemas porque hay un conjunto de requerimientos no funcionales que hacen que el sistema, en palabras muy castizas, se vuelva una porquería, no funciona bien, ¿no? Entonces hay que cuidarse pues de ese tipo de requerimientos no funcionales, hay que procurar que el desarrollo de sus productos sea lo más
liviano y lo más libre posible, lo más adaptable posible a cualquier tipo de plataforma. Estos están clasificados dependiendo del tipo de restricción. Entonces, hay restricciones, como mencionamos ahorita, del desarrollo, restricciones del negocio, hay restricciones legales, etcétera. Eso lo verán ustedes en su curso de desarrollo de software. Esto que yo les estoy mencionando, que se lo estoy mencionando pues de una forma muy rápida, es porque lo necesitamos para arrancar el curso la próxima semana, pero en detalle ustedes lo van a trabajar en el curso de desarrollo de software, que es donde corresponde. Las características de los requisitos es que tienen que ser precisos, como les decía, es decir, no se debe prestar para ambigüedades, tiene que decir de forma concreta o describir de forma concreta la función que se requiere que el sistema cumpla. Deben estar completos, es decir, deben representar todo el conjunto de necesidades del usuario, deben ser consistentes, es decir, no se deben contradecir unos requisitos con otros y deben ser verificables, es decir, debe existir la posibilidad de uno determinar si el requisito se cumple o no se cumple. Cuando uno utiliza expresiones como rápido o veloz, esas expresiones no son verificables porque lo que es rápido para unos no es rápido para otros. Pero cuando eso lo pongo en términos cuantitativos, entonces ahí sí, si yo digo máximo 5 segundos, pues 5 segundos son 5 segundos para todo el mundo. ¿Ok? Les decía que muchos de los problemas relacionados con requisitos están asociados a que están escritos de tal forma que pues pueden haber diferentes interpretaciones que se le dan a los mismos, es decir, cuando hay ambigüedad. Esa ambigüedad, les decía, puede ser sacada puede ser usada para sacar partido en distintas situaciones. El desarrollador pues va a tomar la interpretación más simple porque es la que más le conviene, porque es la que menos esfuerzo, la que menos tiempo le demanda, mientras que el cliente puede tomar una interpretación más compleja, que es la que le permite tener un mayor beneficio. Y entonces ahí es cuando se presentan los conflictos o las disputas. Expresiones que a veces están en los requisitos y no se deben usar o se deben usar con cuidado, es cuando hablamos, por ejemplo, de aceptable o adecuado, ¿no? Debe generar un listado adecuado de los estudiantes en situación de bajo rendimiento, por ejemplo. Pues no, eso es ambiguo porque ¿qué es adecuado? Hay que definir qué es aceptable o definir qué es adecuado. Usar expresiones como al menos, como mínimo o no, si bien sí se podrían utilizar, es importante tener los valores que son aceptables, ¿no? Al menos 5 segundos, o como mínimo 5 segundos, o como máximo 5 segundos, por ejemplo, o como mínimo o como máximo 30 filas por página, por ejemplo, 30 registros por página. Entonces, es posible usar expresiones al menos o como mínimo, pero especificando los valores. Cuando usamos la palabra eficiente, pues hay que definir en términos de qué indicadores se está definiendo la eficiencia. Pero es decir, simplemente de generar un listado eficiente o hacer un proceso eficiente de cálculo de bajos rendimientos, pues es ambiguo porque no define exactamente cuál es la eficiencia. Lo mismo para el caso de expresiones como rápido y veloz, que como les decía ahorita, pues lo que es rápido para unos, pues no es rápido para otros. Muy bien. Entonces, lo siguiente que corresponde en el flujograma que les mostré ahorita del proceso completo de diseño de las bases de datos es el diseño conceptual, que es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Aquí simplemente les voy a dar un abrebocas. El diseño conceptual, ya les decía, que nos permite definir la estructura desde el punto de vista lógico de la base de datos, no estructuras de almacenamiento, solo la estructura a nivel conceptual. Por eso decimos que es una estructura de alto nivel, o es como el plano de la estructura de la base de datos. Y ese plano tiene como unos pilares fundamentales algo que llamamos los conceptos. Vamos a ver que los conceptos pues son muy similares a lo que ustedes en programación orientada a objetos llamaban las clases, ¿ok? Entonces, bueno, a partir de esos que son como las columnas de la base de datos, se relacionan
para tener todo el modelo conceptual de la base de datos. Y vamos a ver que el modelo conceptual de la base de datos que produce luego el esquema conceptual, este es un ejemplo de un esquema conceptual, debe ser lo suficientemente simple y lo suficientemente expresivo para que alguien, incluso sin mayor formación en este tema, al verlo pueda interpretar lo que se está representando ahí. ¿Vale? Si ustedes ven ese diagrama y sin haber entrado todavía a explicar cómo se forma el modelo conceptual, ni cuáles son sus elementos, ni cuáles son sus restricciones, si ustedes simplemente observan ahí, ¿ustedes qué me pueden decir de la base de datos que está representada por ese modelo, por ese esquema? ¿De qué base de datos estamos hablando ahí? ¿Qué información se está almacenando en esa base de datos? ¿Qué entiende usted cuando ve ese esquema? Parece una empresa que vende algo, no sé. Ok, muy bien. Sí, es como una base de datos de un sistema de ventas. Ok. ¿Y qué se está manejando en ese sistema? Además de las ventas. La gestión de empleados. Tengo información de los empleados. Ok, ¿qué más tengo? Los surtidores. Es que no. Información de los departamentos, información de los clientes, de los proveedores, exacto, de los códigos del muy fabricante, bien, códigos del producto, okay, muy bien, datos de las ventas. Exacto. Entonces, eso que ustedes han mencionado, la mayoría creo que, excepto un código que mencionaron por ahí, todo lo demás que mencionaron son los conceptos. Es decir, en esa estructura conceptual de esa base de datos, hay unos conceptos que son las columnas sobre los pilares sobre los que está formada esa base de datos, y esos pilares son pues los empleados, los clientes, los proveedores, los fabricantes, los productos, las ventas, los vendedores y los administrativos. Lo otro es cómo ellos se relacionan. Entonces, ¿qué relaciones se encuentran ustedes ahí en esa base de datos? Es decir, ¿qué asociaciones entre conceptos se encuentran en esa base de datos? ¿Cómo se relacionan, por ejemplo, los empleados con los departamentos? ¿Qué pasa entre los empleados y los departamentos? Como profe, me podría repetir, es que se entrecortó. Se me entrecortó. ¿Cómo se relacionan los empleados y los departamentos? ¿Qué relación hay entre los empleados y los departamentos? Es que ¿O qué puede decir de los empleados? Trabaja pues en determinado departamento. O sea, exactamente. Yo puedo decir que, muy bien, en general, digamos, antes de ir al detalle pues de la anotación, lo que podemos interpretar ahí es que los empleados trabajan en departamentos, ¿cierto? O que en los departamentos trabajan empleados. Muy bien. ¿Qué otra asociación encuentran ahí en ese diagrama por otro lado? Que hay empleados que dirigen. Que hay empleados que dirigen departamentos, muy bien. ¿Quién más habló por ahí que no le alcancé a escuchar? Bueno, iba a decir lo mismo. Ok. El empleado tiene distintos roles, pues, vendedor y... Exacto. Que hay empleados que son jefes de otros empleados, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más podemos decir por otro lado que no tenga que ver con los empleados? Desde las ventas, ¿qué puedo decir desde las ventas con respecto a los demás conceptos con los que ellas se relacionan? Pues parece que las ventas dependen de lo que surte el proveedor y lo que el cliente solicite, parece. No sé. Ok, muy bien, sí. Digamos que yo voy a decir que las ventas son hechas por vendedores y son generadas para clientes, ¿cierto? Y que las ventas incluyen productos y que los productos pues son surtidos por proveedores.
¿vale? Miren entonces que sin que nosotros hayamos llegado todavía a la clase del modelo conceptual, con ustedes simplemente observar ese diagrama, ustedes ya pueden hacer una interpretación muy aproximada a la base de datos que se está representando en ese esquema, ¿cierto? Y eso es lo que pretendemos en la parte del modelado conceptual, es que usted coja un conjunto de requerimientos y los analice y los pueda representar a través de un modelo como el que está ahí, de tal manera que ese modelo refleje la estructura de una base de datos desde el punto de vista de la lógica. Eso es lo que buscamos con el modelo conceptual. Y que sea lo suficientemente precisa y lo suficientemente simple como para que refleje todos los requerimientos, pero de una forma que sea fácilmente interpretable. Eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Cuando ya tenemos eso, la siguiente etapa es, bueno, este es también un modelo conceptual, pero usando la notación de diagrama de clases. Cambia un poquito la notación, pero la lógica es la misma. Cuando ya tenemos esa etapa cumplida, entonces viene la siguiente etapa, que es la del diseño lógico, que es la transformación de ese esquema en algo que pueda ser implementado. Y ahí es cuando ya definimos el tipo de sistema de gestión de base de datos a usar. En nuestro caso, repito, son las bases de datos relacionales, son sistemas relacionales. Entonces, en el diseño lógico lo que tenemos que hacer es coger ese plano y transformarlo en algo que me diga qué es lo que voy a implementar finalmente. ¿Ok? Dentro de los modelos relacionales, dentro de los modelos lógicos, pues el más usado es el modelo relacional. Pero hay otros como el objeto relacional, el objetual puro y los anteriores que eran los de red y jerárquicos. Esa transformación me da a mí como resultado el esquema lógico o el esquema relacional, que es finalmente el conjunto de tablas que van a ser implementadas, ¿cierto? Esto ya es un conjunto de tablas que van a ser implementados y estas relaciones, pues, está asociado con un concepto que ya en su momento veremos, que es cómo a nivel de la implementación en el gestor de base de datos, pues yo voy a lograr que estas tablas se asocien a través de unos atributos que se llaman llaves foráneas o claves foráneas. Y finalmente, pues el modelo físico, decíamos que es justamente la descripción de cómo la base de datos está implementada físicamente en un disco a través del almacenamiento de los datos en sistemas de archivos, donde se describen las estructuras de almacenamiento y las técnicas o las formas en que los datos van a tener acceso a ellos. Ese modelo físico ya depende del sistema de gestión de base de datos que en particular se vaya a usar. Ahí ya se define exactamente cuál es el gestor que nosotros vamos a usar. En el caso de las prácticas, nosotros vamos a usar Postgres como gestor. Y sabemos, y lo hemos dicho hace un rato, que pues los gestores de bases de datos deben soportar un lenguaje de alto nivel, que para el caso de las bases de datos relacionales es el lenguaje SQL, que provee instrucciones de DDL, que son las relacionadas con el manejo y creación del esquema de la base de datos. Entonces está create, alter, drop, para crear, modificar o eliminar componentes estructurales. Estos son componentes estructurales. Las instrucciones de DML, que son propiamente las de manipulación de los datos, es justamente el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, las que me permiten insertar datos, consultar datos con la instrucción select, modificar datos con la instrucción update o eliminar datos con la instrucción delete, que es lo que normalmente se conoce como el CRUD. Esto es de información. Y están los bloques de instrucciones DCL que me permiten crear usuarios y otorgar o revocar privilegios, y el bloque de instrucciones TCL que tiene instrucciones para ejecutar transacciones o para manipular transacciones. Bien, aquí también le cambié esta cosa. Bueno, esto lo voy a tachar aquí, ahora los corrijo. Van a tener como tarea
muchachos, para la próxima semana, hasta el lunes de la próxima semana, van a diseñar una infografía sobre las tendencias actuales y futuras en bases de datos. Es decir, averigüen hacia dónde están en este momento, hacia dónde tienden las bases de datos en este momento y hacia el futuro. Hacen una pequeña infografía y la suben a través del campus virtual. ¿De acuerdo? Procuren, por favor, consultar varias fuentes, porque ya he tenido la experiencia de otros semestres en los que consultan una sola fuente y entonces botan en la infografía todo lo de esa fuente, o en el peor de los casos se consiguen una infografía que ya existe y entonces ponen la misma, ¿no? Como que consulten un par de fuentes y con lo que ustedes consultan hagan su propia infografía. Aquí en esta caja de herramientas de la página de la Internet en la universidad, pues tienen acceso a ustedes a aplicaciones donde pueden crear infografías o las pueden crear por su propia cuenta. Recuerden que una infografía es un material gráfico que no está tan cargado de texto, sino que tiene como datos muy particulares o muy precisos de información que ustedes quieren mostrar. ¿De acuerdo? Esto es hasta el lunes 30. De noviembre. Yo creo que aquí sí decía noviembre. Hasta el lunes 30 de noviembre. Y listo. Y la próxima semana, también en un momento de la clase, vamos a tener un quiz sobre lo que hemos visto hoy. Yo sé que esta clase de hoy ha sido pues pesadita en términos de la cantidad de teoría que hemos tenido que ver. Las otras son un poco menos densas, las clases que vienen. Pero digamos que pues, por lo denso de hoy, pues finalmente ya eso era lo que correspondía. Vamos a terminar hoy un poquito más temprano. Sin embargo, a partir de la próxima semana, aunque sí vamos a tener teoría, pues va a haber un poco más de interacción en términos de ejercicios. Lo que yo sí les pido, por favor, es que sean un poquito más participativos en la clase. Yo creo que aquí todos los que están en clase hoy conmigo ya me conocen, creo que todos ya han tenido clase alguna vez conmigo y ustedes saben que yo ni me enojo porque se equivoquen, ni mucho menos me burlo, ni permito que alguien se burle porque un compañero se equivoca. Entonces, en la medida en que todos participemos, la clase se hace un poquito más dinámica y pues construimos el conocimiento a partir del aporte de todos y corregimos también las imprecisiones a partir del aporte de todos. Entonces, la invitación, muchachos, es a que se animen a participar, tengan la confianza de hacerlo, estamos en confianza, no se sientan pues tímidos para participar porque no hay razón de tener timidez en este momento. Y nada, estoy entonces abierto a que ustedes me hagan sus comentarios cuando lo consideren pertinente y cuando tengan dificultades o dudas, pues también me las comentan por si hay que hacer sesiones de asesoría adicionalmente. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, bueno, hoy vamos a terminar más temprano por lo que les acabo de decir, que ya pues terminamos el tema y la clase era un poco densa. Ya a partir de la próxima semana sí vamos con las 4 horas full. ¿De acuerdo? Se cuidan entonces, muchachos. Feliz resto de semana. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Listo, profe, hasta luego. Gracias.